verdad que... Acá Franchella la invocó hoy, Así que bueno. Bueno, ¿hicieron el parcialito ya? ¿Todos aprobados? ¿Ninguno de esos? ¿Dónde está la nota, profe? No figura la nota. No figura. ¿Ninguna? ¿No Ah, deja la bueno, nota? después lo se lo, vemos. después se lo activamos. Se lo activamos para que vean la nota. Mm. Pero era fácil, che. ¿Era fácil o Bueno, no era fácil? Sí, 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 dentro de todo Sí. era sencillo. Era lo que habíamos hablado en clase. Bueno, Sí, profe, había una pregunta que decía la inclinación de las tuberías. sí. sí. Decía, entre Sí. 1 y 2%, y nosotros en Sí. teoría vimos un 3% de inclinación, sentido de Entonces, circulación. Ah, bueno, está bien, listo, no sabía si era una pregunta trampa, si era ahí y 1%. entonces, No, sí, ¿era falso, verdadero o falso. falso? Falso, listo, ok. ¿Listo? Bueno, vamos a arrancar hoy con la unidad 2. ¿Sí? Si no entienden algo, me paran. Lo que vamos a hacer es, no vamos a ver desarrollos matemáticos, simplemente vamos a explicar un poquito lo que es la unidad 2. Vamos a entrar ya a lo que sí, en la materia, mecánica de los fluidos, que ya vimos la unidad 1, hablamos de todo lo que es neumática, que ya les comento de paso que vamos a hacer una práctica. Estuve hablando con el responsable del departamento, del laboratorio, perdón, y vamos a hacer una práctica, los cuales la práctica, vamos a ver en qué consiste, porque tiene que pasar el desarrollo, y bueno, hay que ver si hay que hacer algún informe, pero va a ser algo simple, para que ustedes vean un actuador con una válvula, darle una señal, etcétera. Muy simple, pero para que ustedes se den cuenta de que estábamos hablando. Así que bueno, eso va a consistir la práctica. Todavía no me pasaron lo que es, no nos pasaron todavía lo que La práctica en consiste. sí. La práctica en sí, pero ya les comento que en algún momento que tengamos clases presencial, yo les voy a comentar una semana antes, así tienen, les paso yo el informe, así hacemos la práctica en el laboratorio, para que cerremos lo que es neumática. Ya les comunico que la próxima clase también hacemos Zoom, ¿sí? Y bueno, todas las dudas que quedan, mi idea es hacer algunos ejercicios también. Mi idea es hacerlos en clase, ¿sí? Repasarlos, vamos a hacerlos acá, repasamos en clase, y la idea también es hacer un trabajo práctico en clase, para que ustedes vayan practicando de los ejercicios que vamos a estar desarrollando durante cada unidad. Bueno, yo voy a presentar pantalla, voy a compartir con ustedes una pantalla, porque ustedes me dicen si no ven, si ven. Ya te aviso, Walter, pero ahí estamos. ¿Se puede ver? Sí, perfecto, sí, sí. Bueno, vamos a arrancar con propiedad de los fluidos. Si ustedes no me ven, no me escuchan o algo así, me dicen, ¿sí? O no se ve o algo por el estilo, ¿sí? Bueno, hoy vamos a arrancar un poquito con propiedad de los fluidos. O sea, todos los fluidos tienen propiedades, ¿no? Propiedades físicas, propiedades químicas. Nosotros lo que vamos a hacer es diferenciar, nosotros sabemos que ya que un fluido, ¿qué es? Un fluido es un líquido y ¿qué más? Un aire, un gas, el aire comprimido que hemos visto otra vez, también entonces lo vamos a considerar como un fluido. ¿Sí? Bueno, todo eso lo vamos a considerar. Pero ¿qué pasa con la mecánica de los fluidos? La mecánica de los fluidos estudia el movimiento de esos fluidos, ¿sí? La ley de los movimientos. Pero ¿qué pasa? En realidad, mecánica de los fluidos es una rama que es muy empírica, ¿sí? Muy empírica, muy de laboratorio. O sea, nadie sabe qué pasa dentro de un conducto, sino simplemente por desarrollos matemáticos, desarrollos empíricos. Se supone, después cuando veamos pérdida de carga, se supone tal cosa, se supone tal otra. Porque en realidad realmente hay muchos desarrollos matemáticos de una partícula que recorre una tubería, una cañería, se hace todo el desarrollo por método de Lagrange, se calcula la velocidad, el caudal en cada partícula, en cada etapa de la partícula, en un determinado tiempo, y eso se van haciendo desarrollos matemáticos. Eso está en los libros, ustedes quieren ver, lo vemos, pero a mí me pareció que no es tan interesante sí saber que pasa eso, que la mecánica de los fluidos, si bien nosotros vamos a hacer ejercicios más prácticos, que son más técnicos, no lo que sí, la mecánica de los fluidos
es un poco empírica, un poco de desarrollo matemático, ¿sí? Así que es un poco analítica también, pero bueno. ¿Qué es? Una característica fundamental, nosotros vamos a hablar de los fluidos, es la fluidez. ¿Qué es la fluidez? ¿Qué pueden pensar como una fluidez? ¿Cómo se traslada un fluido a través de qué? De un conducto, de un canal, de una cañería, de lo que sea, ¿no? De lo que yo quiero transportar. ¿Cómo se mueve ese fluido? ¿Qué hago con ese fluido? Para que se mueva. Lo someto a un esfuerzo, ¿sí? A una fuerza. Yo a un fluido le aplico una fuerza, ese fluido se mueve, ¿sí? Hace un movimiento. Y esa fluidez está básicamente medida o dada por ¿qué? ¿Por qué? Porque el fluido se puede mover fácilmente o en menor velocidad, mayor velocidad. ¿El agua se mueve más fácilmente que el aceite? ¿Sí o no? Sí, porque es menos viscosa. Es menos viscosa el agua. Entonces la viscosidad, ¿qué es lo que me da? La velocidad. No, sí, pero que la viscosidad es una propiedad del fluido, ¿sí? Si yo tengo distintos fluidos, voy a saber, de acuerdo a su viscosidad, qué tipo de fluido es, ¿sí? Por ejemplo, una grasa, un aceite, un agua. Yo tengo que, como dijeron ustedes, la viscosidad de la grasa es mucho más alta, la viscosidad del agua es menor, entonces produce menos rozamiento entre capa y capa del agua. Por ejemplo, si yo tengo un aceite que circula en una tubería, entre capa y capa hay un rozamiento, en el aceite hay menos rozamiento, es más lento, pero se ve que no es caótico el movimiento, por lo tanto se dice que tiene cierto tipo de viscosidad. Actúan las fuerzas de rozamiento, ¿sí? Cuando yo tengo un elemento viscoso, muy viscoso. Esa fuerza de rozamiento es lo que hace, que me impide que fluya un fluido. Cuando nosotros vamos a hacer muchos trabajos prácticos que no vamos a calcular la fuerza de rozamiento, vamos a hacer más bien ideales. Ahora, cuando hagamos la segunda parte, vamos a tener en cuenta algunas pérdidas de carga que es producida por esto que le estoy diciendo. ¿Sí? ¿Me entienden hasta ahora? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, el tema de un fluido. Yo cuando le agrego una fuerza a un fluido, por ejemplo, se mueve, apenas un pequeño fuerza que le agrega al fluido en su superficie, se mueve. Si yo a un sólido le agrego una fuerza, ¿qué hace el sólido? Se mueve y vuelve a su estado inicial, ¿sí? ¿Hasta qué punto vuelve a su estado inicial? ¿Entiendes lo que digo? Hasta que no venza digamos, la fuerza de rozamiento, digamos. Hasta que sea No, mayor. de un fluido, Bueno, de un de un sólido. sólido, perdón, de un sólido, de un sólido. Y cuando vence la fuerza de rozamiento, ahí se mueve, digamos. Bueno, pará, yo tengo, está bien lo que puedo decir, pero yo tiro un sólido, lo estiro. ¿Hasta dónde vuelve a su estado inicial y cuándo no vuelve más? Hasta que pasa su punto de elasticidad, ¿no es? Exactamente, te pasa ese punto de fluencia, ¿sí? Cuando yo paso mi límite de elasticidad de ese sólido, ya no vuelve más. Se tiró, ya no vuelve más. Hasta llegar, si yo sigo tirando, a la rotura. Ahora, si yo tiro un sólido y no llegó a la fuerza, no llegó al límite de elasticidad, y suelto la fuerza, o sea, no aplico más la fuerza, vuelve a su estado inicial. ¿Sí? El fluido no. ¿El fluido qué hace? Yo le agrego una fuerza a un fluido, una pequeña fuerza cortante al fluido. Lo suelto, no le aplico más la fuerza. No vuelve, la diferencia que hay entre un sólido y un líquido es eso. El líquido no vuelve más a su estado inicial. ¿Se entiende? Ya se movió, esas partículas se movieron. No vuelve más a su estado inicial. ¿Me entienden? Más por eso, cuando uno está en un conducto, le aplica una fuerza, hay un movimiento de fluido. Un sólido, ahora lo vamos a ver en un dibujito, si yo no paso el límite de elasticidad, vuelve a su estado inicial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, vamos a ver lo que es definición de fluido. Cuando uno les pregunta definición de fluido, uno piensa, fluido es algo que fluye. ¿Está bien? No está mal. Pero técnicamente, la definición de fluido dice así: a los gases, a los líquidos se lo denomina genéricamente fluidos, que ya lo habíamos visto. Por ejemplo, el aire es un fluido y el agua también es un fluido, un líquido.
Un fluido es una sustancia que se pone en movimiento formándose bajo la acción de cualquier esfuerzo cortante, por más mínimo que éste sea, ¿sí? El fluido continúa deformándose hasta que cese el esfuerzo cortante, ¿sí? Pero no vuelve al estado inicial. Esa es la definición de fluido. O sea, yo aplico una fuerza, un esfuerzo a un fluido, se mueve, se deforma y no vuelve a su estado inicial. La diferencia con el sólido, yo le aplico el sólido, le aplico la fuerza, vuelve a su estado inicial siempre y cuando no pase el límite de elasticidad. ¿Se entiende? Esa es la definición de fluido. ¿Sí? Lo que estoy diciendo está abajo también. Bueno, acá, por ejemplo, comportamiento de un sólido, la parte A, yo aplico una fuerza constante en la parte de arriba, y este es un fluido. ¿Sí? El fluido adquiere una velocidad máxima en su superficie y en el fondo mínima. Ustedes cuando van, generalmente si uno ve un río, si van a río, ¿por qué se junta basura abajo? ¿Porque es pesada, no se mueve? No, porque las acciones en la superficie llegan a la superficie, pero llegan menos a la, digamos, a la Mirá, parte de está abajo. esto acá. Claro, ¿entendés? Mirá, el agua, por ejemplo, de un río, de un lago, se mueve por acción del viento, una corriente, ¿no? Generalmente está por arriba. El viento, vamos a poner el viento, hay una fuerza cortante, se mueve la parte de arriba. Y vas disminuyendo a medida que te vas yendo para el fondo. Hasta hacerse cero en el fondo. Hasta hacerse cero en el fondo. Por eso a veces se acumula basura en el fondo. ¿Sí? Por eso a veces los canales los hacen de cierta manera para que pueda esa velocidad ser mínima para arrastrar toda la decantación que pueda haber de productos o de material que haya en ese canal. Entonces, eso lo tengan en claro cuando hagan la definición de fluido. ¿Y qué fuerzas actúan en un fluido? Actúan los esfuerzos normales, los esfuerzos tangenciales. ¿Sí? Cuando yo tengo un punto, cuando voy a definir algo, digo que ¿qué fuerzas les puedo preguntar? ¿Qué fuerzas actúan en un fluido? No, ninguno. ¿Cómo que ninguno? Un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial. Son dos esfuerzos que actúan cuando yo tengo un fluido. Cuando está sometido a un esfuerzo cortante. Acá, yo les anoté en verde, tienen el machete, ¿no? Ahí en la mano, que yo les dije que tengan un machete, que empiecen a hacer un machete de fórmulas. Ténganlo porque esto que está en verde son las fórmulas que tienen que saber ustedes. Donde, por ejemplo, vamos a suponer el fluido se deforma, tengo A, B, C, D, cuando le aplico un esfuerzo cortante, se va de la posición A B', C' y D. ¿Sí? A una cierta velocidad, con una cierta fuerza, que causa la velocidad. ¿Sí? Y vemos que la velocidad, que es U, es máxima en la superficie y cero en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, el esfuerzo cortante está dado por la fuerza dividido el área. ¿Sí? La fuerza dividido el área. ¿Qué área? El área que yo tengo una placa acá, el área de la placa donde está actuando la fuerza. Entonces, y esto me va a dar que es mu por la velocidad respecto a t, que no es el tiempo, es el espesor que hay de acá hasta acá. Desde el fondo hasta la superficie. ¿Se entiende? Esa es la ley de viscosidad de Newton, que dice que el esfuerzo cortante es respecto de la viscosidad, la viscosidad respecto a la velocidad, con el espacio que existe entre la superficie y el fondo. Es I. ¿Ven? Acá que dice diferencial de I. ¿Esto para qué está? Esto está calculado, por ejemplo, cuando calculamos un eje que circula alrededor de una camisa, de un eje, de un buje. Sí, un poco lo que veíamos el otro día, Walter. El otro día, cuando veíamos lo del eje y el buje, no sé si se acuerdan, que le hablábamos que se tenía que formar esa película continua de lubricante. Bueno, ese es el esfuerzo ahí que lo va a generar. vamos a ver. Lo vamos a ver después con un ejemplo. Creo que viene ahora el ejemplo. Bueno, ahora lo ven. Bueno, eso, entonces anótense en esas formulitas que están acá. Viscosidad de Newton, ley de viscosidad de Newton es esta. Tau, que es el esfuerzo cortante. Mu, que es la viscosidad dinámica. Viscosidad dinámica que la podemos sacar por tabla de acuerdo al producto que tenga. Y la viscosidad cinemática depende de la temperatura también. Esta
no está dependiendo de la temperatura, pero sí por el producto que estamos trabajando. ¿Se entiende hasta ahora? Bueno, acá hicimos un gráfico, ¿sí?, de los esfuerzos constantes respecto a la rapidez de formación para distintos productos, ¿sí? Los newtonianos, los no newtonianos, son los fluidos los más normales son los newtonianos y los no newtonianos. Después están los fluidos ideales, el plástico ideal, sustancias isotrópicas, fluidos ideales, donde no hay esfuerzo cortante, etc. Está explicadito acá. Sí. Uno de los muchachos pedía nuevamente la definición de esfuerzo cortante, Walter. El esfuerzo cortante está acá. Es la fuerza sobre el área. O el esfuerzo cortante es un esfuerzo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una placa acá, arriba. Ahí tiene una superficie. Y yo aplico una fuerza cierta para mover esa placa de superficie tal, sobre el área, esa placa, eso es el esfuerzo cortante. Es algo que está haciendo una igualmente, cizalla, igualmente, perdón, Walter, igualmente claro. va a quedar más claro después con vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios de esto. Justamente calculando los esfuerzos cortantes, y ahí creo que se va a visualizar, digamos, mucho mejor Exacto. Sí, van a ver el esfuerzo. ¿De qué estamos hablando del esfuerzo cortante? Bueno, ¿el esfuerzo cortante qué es? Claro, de hecho vamos a calcular potencias y todo basándonos justamente en estos esfuerzos. ¿Puedo hacer una pregunta entonces en base a eso? Sí. O sea, cuando hablamos de placa, es la porción de ese fluido que nosotros queremos aplicar un esfuerzo para desplazarlo, ¿no? Claro, para hacer el Bien. estudio, básicamente yo te digo, para hacer este estudio yo digo que pongo una placa de chapa acá flotando de una cierta superficie. Le aplico una fuerza y ahí estoy viendo qué velocidad tiene. ¿Sí? Cuando vos estás hablando para hacer un estudio, digo, bueno, determino mi porción de superficie y hago el estudio en base a eso. Es lo que vos estás diciendo. Porque si no es yo voy a un río y digo, ¿cómo calculo el área acá? Es imposible. ¿Entiendes? Es todo, por eso te estoy diciendo que es todo muy genérico, todo muy matemático, y lo vamos adaptando a lo que es la matemática y la física que nosotros vamos aprendiendo. Igual esto creo que lo vieron ustedes, un repaso esto, me parece. Una pregunta, profe. Claro. La fórmula es similar a la de presión, ¿no? Vista desde... En cuanto a las unidades. Claro, sí. Claro, por eso. Sí, es similar a la de presión. Fuerza sobre área es presión, pero acá estamos hablando de esfuerzo cortante. Por eso viene la otra parte. Pero la presión después vamos a verla. Acá no la vamos a ver. Después la vamos a comparar. Pero sí, tenés razón, es por la unidad. Sí. Bueno, acá tienen distintos fluidos que hay. Bueno, acá es la explicación de cada uno. El agua, los fluidos newtonianos son el agua, el aire, el aceite. Después tenemos los fluidos no newtonianos, como por ejemplo la sangre, la leche, el cemento, ¿sí? Los dilatantes, el almíbar. Bueno, los esfuerzos cortantes de la viscosidad aparecen cuando existe un gradiente de velocidad. Yo tengo el ejercicio acá, pero me gustaría avanzar un poquito más, 2 fórmulas más, y después vemos el ejercicio para que ustedes lo tengan claro que lo explicamos. ¿Anotaron las fórmulas esas que les dije? Esta, por favor, ¿anotaron? Estas 2 fórmulas. Las van a usar en los ejercicios, así le digo. Cuando digan ley de viscosidad de Newton, es esta formulita de acá. La podemos usar de las 2 maneras. Recuerden que este T o este I es este espesor de la película de líquido que hay entre la superficie, que está actuando la fuerza, y el fondo. O sea, si el fondo, donde la velocidad es 0. ¿Entiende? Bueno. ¿Qué unidades? Ya lo vimos esta de unidades. ¿Qué unidad vamos a ver nosotros? Vamos a ver la unidad de Newton, es kilopascal, Newton sobre metro cuadrado, kilonewton sobre metro cuadrado es kilopascal, y es igual a kilojoule sobre metro cúbico. Son las unidades que vamos a usar nosotros. Y yo les puse esto acá para que ustedes anoten que un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro por segundo cuadrado. Esa formulita, anótenla porque lo vamos a hacer después. Una conversión y que la tengan rápido. Algunos ya la deben saber mucho mejor que nosotros, pero para que la tengan algunos que no la sepan, ya la tienen anotada.
Ya la tienen ahí macheteada. ¿Sí? Las unidades, bueno, la fuerza, el peso. Vamos a ver el sistema métrico, sistema que vamos a usar nosotros. Está la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. El peso es igual a la masa por G. Cuando yo les hago una pregunta, ¿alguno sabe el peso de ustedes? ¿Cuánto pesan? Cualquiera. Diego, ahí que lo tengo, Diego Martín. ¿Cuánto pesa? Y la balanza me muestra casi 100 kilos. Ah, estás bien. No, Te estoy hago una mal. pregunta. No, No esperá, pasa está nada. bien. 100 kilos. ¿Ese es tu peso? ¿Estás seguro? ¿100 kilos? Escuchame, Diego, mirá. Está mal la unidad, ¿no, profe? No, pará. El peso de él es, como dice la fórmula, los 100 kilos que te da la balanza en la farmacia, ¿cuál es? Es la masa. La masa, por la La aceleración, masa 9,8. multiplicada por la aceleración te da el peso en Newton. ¿Sí? Vos no le digas a la farmacéutica, ¿de qué me estás hablando? Newton, no sé qué es. ¿Entiendes? Pero no Pero sería sí, kilogramo fuerza en ese caso, profe, cuando uno se pesa. sí, pero vos cuando ves acá, fíjate, ustedes tienen eso de kilogramo fuerza, kilogramo masa. Acá vamos a ver, el peso que vos das lo tenemos que tener en Newton. En Newton. ¿Sí? Porque si vos multiplicás la masa que te da 100 kilos de Diego por la aceleración de la gravedad, te va a dar un número, 100 kilos por 10. Eso va a ser la fuerza. Claro, es el peso que vos tenés, que estás haciendo la fuerza hacia abajo. Ahora, si estás en la Tierra, ¿no? Si vas a la Luna, es más chico, ¿no? No te vamos a mandar a la Luna, digo, para pesarte. Queda tranquilo. ¿Entienden? Pues después lo vamos a ir viendo con los ejercicios. Que tenganlo en cuenta, cuando uno dice, voy a pesarme a la balanza de la farmacia, a la balanza de la fábrica, voy al depósito a ver que tiene una balanza y me peso todos los días para andar controlándome. Y pesa 80, 70, 80, 100. Bueno, esa es la masa multiplicado por el Newton. ¿Sí? Después lo vamos a ver un poquito más adelante con detalle en algún ejercicio. Bueno, vamos a ver algunas propiedades de los fluidos. ¿Sí? Vamos a ver las propiedades de los fluidos, las propiedades en sí que tienen los gases. ¿Sí? Presentan gran compresibilidad y los líquidos, al contrario, no son compresibles, ¿no? Son poco compresibles los líquidos. ¿Se comprimen? Sí, nosotros tratamos de usar como líquido para que le damos una compresión, por ejemplo, el aceite en hidráulica, las bombas, eso le damos un poco de compresión para que genere una fuerza importante. Pero una de las más importantes es la viscosidad. ¿Sí? Esa es la propiedad más importante de los fluidos. ¿Sí? Es la propiedad mediante la que ofrece resistencia al corte. O sea, el corte quiere decir que yo hago una fuerza en superficie y el fluido quiere ir a este sentido que le aplico la fuerza y esa fuerza de roce es la que me produce que no quiera avanzar o tengo que aplicarle cierta fuerza para que avance el fluido. ¿Sí? Según la viscosidad de Newton, ¿sí? El esfuerzo cortante es directamente proporcional a la viscosidad. Bueno, la viscosidad en un gas aumenta con la temperatura. Anótenlo esto. La viscosidad de un gas aumenta con la temperatura, la viscosidad de un líquido disminuye con la temperatura. Hay una preguntita en el parcialito de la segunda unidad que dice, hay un juego de palabras en estas dos definiciones. La viscosidad de un gas aumenta con la temperatura y la viscosidad de un líquido disminuye con la temperatura. Bueno, la propiedad de los fluidos, ¿sí? Vamos a ver, la densidad. ¿Qué es la densidad? Es una propiedad característica de cada sustancia, se refiere a la cantidad de masa que existe por unidad de volumen ocupado. Y ahí está la formulita, ¿sí? Es el límite de delta V tendiendo a 0 de la masa respecto al volumen. Y la densidad del agua a presión estándar, a presión a 4 grados centígrados, ¿cuánto vale? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad. La densidad. Va a haber ejercicios donde vamos a usar la densidad, vamos a usar el peso específico. El peso específico
es la unidad de volumen también. Se obtiene dividiendo un peso conocido de la sustancia por el volumen que ocupa. ¿Sí? También, y la diferencia que tiene el peso específico con la densidad tiene distinta unidad. Este es Newton sobre el metro cúbico, y la densidad, el peso específico es igual a la densidad por G. ¿Sí? G, ¿qué es G? Rho por G. Rho es la densidad que habíamos visto recién, y G, ¿qué es? Es la aceleración de la gravedad. La densidad relativa. La densidad relativa es una relación que existe con la del agua. ¿Sí? Se simboliza con la letra S, gamma R, densidad de R, dr, como ustedes lo van a encontrar. Este valor, ojo que el S es sumamente importante para nosotros, tengan en cuenta porque lo vamos a usar mucho. A usar muchísimo, digamos, el valor de S, ténganlo muy en cuenta, porque todo lo vamos a referir al agua, digamos. Cualquier sustancia que nosotros vayamos a ver en algún ejercicio lo vamos a referir al agua. Por eso, vieron que muchas veces se encuentran con el valor, y bueno, y ese obviamente es adimensional, porque estamos comparando dos densidades. Así que se van a encontrar con esos valores de 0,8, 0,9, 0,65, ¿no? Que refieren a la sustancia que yo estoy estudiando respecto del agua. Así que el S es uno de los parámetros. El resto de los parámetros también lo vamos a tener todo tabulado, así que no vamos a tener mayor inconveniente. No va a haber problema. El S es, como dijo Luis, es una referencia importante que tenemos que calcular, o a veces viene dada por algún proveedor de algún producto que me produce me provee una sustancia para una fábrica, para el laboratorio, para lo que sea. Y el fabricante lo que me da es el S, no me da el peso específico. Y yo lo tengo que comparar con el del agua para saber qué peso específico tengo o qué densidad tengo en ese momento. ¿Sí? O sea, si yo me dicen que a mí mi S, como dijo Luis, puede ser 0,8, y lo tengo que multiplicar por el peso específico por la densidad del agua, me va a dar qué densidad tiene ese producto que me están vendiendo. Generalmente los fabricantes lo que hacen es te dan la densidad relativa, porque a veces vos podés trabajar con más humedad, con menos humedad, podés trabajar con una temperatura, con cierta tu peso específico del agua en ese momento a una cierta temperatura, varía, o densidad del agua a una cierta temperatura, varía. Entonces, el fabricante te dice que la relación, que básicamente el S de ese producto es tanto. ¿Sí? ¿Y para qué puede llegar a interesar el S? De un producto desconocido, digamos, un producto que nosotros recibimos en planta, y más allá de conocer que es más o menos denso con respecto al agua. ¿Para qué se piensan que nos puede llegar a servir, digamos, el S? ¿Qué pasa con lo...? ¿Cómo? ¿Perdón? Te escuchamos bajito. Sí, saber pero... rápidamente la densidad. Correcto. Sí. ¿Y para qué te interesaría conocer la densidad? ¿Qué importancia puede llegar a tener, digamos? ¿Qué vamos a hacer con ese, supongamos que fuera un líquido? ¿Qué vamos a hacer con ese líquido dentro de la planta? Muy probablemente. Para el transporte. Exacto, para el transporte. ¿Y qué te ayudaría a saber la densidad si vos querés transportar el fluido? Vos tenés que transportar ese líquido, ese fluido en sí. Saber la potencia de las bombas. Más. Exacto, exacto. Claro. Vamos apuntando hacia ese lado, digamos. Claro. ¿Qué tan potente o no va a tener el equipo de bombeo que utilicemos? Por ejemplo, vos tenés un fluido que es, no sé, si estoy hablando, no sé, un dulce de leche. El dulce de leche es viscoso, pero no te dan el S. Cuando calculás la densidad de ese dulce de leche que está en ese momento, y no el dulce de leche ya que vos tenés en tu casa, que compras en el supermercado, sino como semi elaborado, tiene su densidad, ¿sí? Y ellos van calculando el S para saber la densidad que tiene, ahí en ese momento, porque va evolucionando, le van dando temperatura. Entonces, cuando vos transportás ese dulce de leche, vos sabés qué bomba lleva, en qué estado está ese fluido, cómo se comporta ese fluido. Entonces vos
Sabiendo la densidad ya sabes si está muy viscoso, si está menos viscoso, si tenés que agregar una bomba más, una bomba menos, qué potencia la bomba tenés, qué cañería podés poner, ¿se entiende? Si voy a hacer, por ejemplo, en una empresa que hace sanitarios, porque Luis conoce también. Yo, ¿qué hago? Hago toda la pasta y lo voy a trasladar a cada molde de cada inodoro que está en la fábrica. O sea, esa pasta no es un agua. Yo tengo la densidad relativa de eso porque tiene agua, eso lo relaciono con el agua en cierta temperatura. Entonces, tengo que poner una cierta bomba, o cierto tren de bombas, para trasladar esa pasta a cada molde que está distribuido entre la fábrica. ¿Se entiende lo que digo? Para eso sirve la S y sirve la densidad que vamos a calcular. Para tener una referencia de qué producto o qué fluido que estoy trabajando. Bueno, ¿me siguen o no? ¿Me seguís, Luis? Sí, perfecto. Te sigo, Walter, te sigo. Perdón. Entonces, Sí. la velocidad a la que va a transportarse el fluido va a depender de la potencia que tengan las bombas. ¿Cómo? Perdón, no entendí. ¿La velocidad? A la que se van a transportar los fluidos va a depender de la potencia que le demos a las bombas. No, pará. Sí, hay que ver. sí, Lo que a vos te va a interesar es volúmenes de producto, digamos, ¿no? En realidad vos vas a querer saber cuántos litros hora, no sé, metros cúbicos hora, alguna unidad que vos definas, ¿sí? De acuerdo a tu consumo. Eso es lo que, y obviamente va a estar dado. El caudal que vos tengas va a estar dado, obviamente está ligado a la potencia, porque también depende de la densidad, viste que en la fórmula anterior, de cómo es que en la ley de Newton todo tiene que ver con todo acá, por eso te digo, es una característica más importante, intrínseca del producto. Está bien, No sé, está no sé si te contesté o no, pero... No, ya después lo vamos a ver eso cuando vos veas alguna formulita de la potencia. Vas a ver que vamos a ver algunas ahí van a participar, claro. Ahí van a participar, tú ahí te vas a dar cuenta. Ahora son fórmulas que, mirá, las que están en verde las están anotando, ¿no? ¿Se las están macheteando? Sí, después porque yo les aconsejo que yo lo puse en verde para que la pusimos en verde para que ustedes lo vayan anotando y pongan a qué corresponde. Entonces cuando hagamos ese ejercicio, ustedes no van a estar pensando ¿de qué está hablando? ¿Qué potencia? ¿Qué fórmula? Ya las tienen ahí escritas. Y esas las pueden usar en el parcial también. Si le digo que no, igual lo van a usar porque lo vamos a hacer virtual. Exacto, porque va a ser virtual, así que igual lo van a usar. Pero lo importante acá es el razonamiento que hagan del problema, exacto, digamos, más allá de... Si lo hacemos siempre que lo decimos presencial a los parciales, también... Siempre le dejamos la fórmula, sí, no hay problema. Creo que Mariano por ahí puede decir que sí. Que a él le tomamos parcial y dejamos usar la fórmula. Sí, bueno, ¿viste? El problema es el final, ¿no, Mariano? Ahí no te dejan usar la fórmula. No puedo dar el final porque me copié con la fórmula. Bueno, hasta ahora estamos bien. Compresibilidad se caracteriza por el coeficiente de compresibilidad K, que tampoco nosotros no vamos a usar mucho. Creo que hay un par de ejercicios que podemos saber. Representa la disminución relativa del volumen por unidad de aumento de presión y la dilatación térmica de cada líquido. Bueno, yo voy a dejar de compartir, vamos a hacer el ejercicio para que no se pierda lo que es la tensión, lo que hemos visto de la viscosidad. De viscosidad y demás, sí. Sí. Este ejercicio lo tienen, yo se lo voy a poner a ver si lo ven. Si lo están viendo me dicen. Sí, está sí se ve, Walter. En el Power. Bueno, ahí. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Pero qué dice el ejercicio? Calcular la potencia que se requiere para mantener girando a una velocidad constante, omega, el eje de la figura, de los siguientes casos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Si no se coloca lubricante y coeficiente de roce mecánico es F. Si se coloca lubricante de viscosidad mu entre el eje y el descanso, ¿sí? Que transmite, suponer el eje, transmite el descanso un peso W. Claro, que sería el peso del eje. O sea, el peso del eje. Bueno, vamos a ver el primer caso. W. ¿Qué dice? Sin lubricante
Miren lo que pasa, lo que habíamos visto la otra vez, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo rojo es el eje y todo lo que es azul, si alguno no lo ve me lo dice, chicos, es la parte del descanso de un cojinete, de un buque, de un soporte, de una chumacera que le dicen los españoles, etc. Lo que ustedes quieran llamar. El eje, si no tiene lubricante, va a apoyar toda en esta superficie acá. Y ahí, cuando quiera girar, va a haber una fuerza de roce que me va a impedir que el eje gire libremente. Que el eje gire libremente. Si a mí no me gira libremente el eje, ¿qué pasa? Habíamos hablado. ¿Qué pasa? ¿Qué aparece con el rozamiento? Va a aparecer un desgaste del asiento. Desgaste. Bien, Claro, desgaste aparece el del desgaste asiento. y aparece que el rozamiento que produce. ¿Calor? Calor. Calor, exacto. Claro. Calor Bien, el que dijo el desgaste del asiento, bien. ¿Qué usamos para el asiento y el eje? ¿Cuál tiene que ser más duro? El eje, el asiento. El eje No. puede ser reemplazable y el asiento tiene, dependiendo de la construcción de la máquina, porque si Bueno, ahí está. no es Ahora sí. inalcanzable va a ser más duro. Por ejemplo, en un torno la tuerca partida es de bronce, mientras que el tornillo sin fin es de un material más duro, ¿no? Porque es más fácil cambiar la tuerca de bronce. La tuerca partida que el tornillo sin fin. Claro, lo que nos convenga lo hacemos más blando, para lo que nos convenga, digamos, claro, por una cuestión de practicidad que se cambia más fácil. Exacto. Ustedes tienen que enfocarse también al mantenimiento, ¿sí? Si yo veo que una máquina tiene inconvenientes de mantenimiento y me cuesta, yo le hago un material más blando al descanso, y es imposible sacarlo, cuesta sacarlo, o cuesta el mantenimiento, ustedes por supuesto que van a hacer al revés. Si el eje es más fácil, tampoco pongan un eje blando porque van a tener que tiene fricción, se va a engranar. Por otro lado, también hay otra cuestión. Los ejes son piezas especiales por lo general, son piezas únicas, por lo general. No son, en cambio, los soportes son por ahí, se trabaja con soportes estándar. Exacto. Entonces, una cosa es conseguir un eje que se me rompió, ponérmelo a fabricar, y otra cosa es ir a un proveedor o a la estantería quizás que mantenimiento lo tenga y reponer un soporte. Sí, ¿no? justamente estaba pensando en un rulemán o algo por el estilo, ¿no? Bueno, los rulemanes, vos viste que los rulemanes son piezas estándar, ¿no es cierto? Las consigo, las puedo adquirir fácilmente. Y el eje por ahí tiene una configuración que es particular para esa máquina. Y con lo cual requiere, bueno, digamos, muy pocas veces tenemos ejes de repuesto, ¿sí? Entonces eso te complica en lo que es el cambio. Bueno, ¿se entiende a dónde apuntamos? Y todo eso que es, y yo pierdo tiempo, que es plata. Plata, siempre le digo, chicos, plata. El bill metal. El bill metal que ustedes van a tener que administrar como los mejores. ¿Sí? Por eso, en cada detalle, si ustedes no van a ser especialistas, ya les digo, pero sí deben saber en qué se le está escapando la coneja, dónde se le está escapando la plata en la parte del mantenimiento. Porque en mantenimiento hay muchos gastos. Ustedes van a ver, después, cuando estoy en mantenimiento, los gastos de mantenimiento siempre son grandes. Se pueden achicar y te dicen, no, porque este se rompe siempre, este no, porque el aceite no se puede, este porque hicimos el aceite no funciona, no, porque este hacemos el mantenimiento siempre y siempre se rompe. Hay que investigar por qué se rompe. ¿Sí? Hay que investigar por qué se rompe, hay que investigar qué pasó. Hacerle a esa pregunta, ustedes ya saben las 5 por qué, investigar, y no estén convencidos de lo que le dice uno. Vayan a varios, ¿sí? Y a los especialistas. Y no se crean, si ustedes saben, por supuesto mejor, pero siempre hay un especialista. Alguien sabe, diga, puede pasar esto. Pero bueno, esto es lo que nosotros nos enfocamos en esto. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de roce? Es igual al factor de fricción por el peso del eje. Esa es la fuerza de roce, ¿sí? Lo que me vale la fuerza de roce. Y el momento que nace esa fuerza de roce es igual al radio por la fuerza de roce. Es un momento. ¿Sí? Y ese momento es igual a R por F por el peso. Y como la potencia es igual a omega, esto es una formulita, ¿eh? Omega por M, M que es el momento necesario para movilizar, para equilibrar esta fuerza, ¿sí? Es omega por M, y M ¿cuánto vale? RF por el peso. Esta es la potencia necesaria que yo necesito para mover el eje, que está sin qué. ¿Sin qué? Sin lubricante.
está apoyando sobre el descanso en la parte inferior. ¿Se entiende? Esta es la potencia que yo tengo que aplicarla. Tengo que vencer. Tiene en cuenta el peso del eje, o sea, cuando yo tengo un eje más grande, mayor potencia tengo que aplicar. Y Profe, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a tener mayor peso. claro. Sí, decime, que no sé quién me habla. sí, podría ser cualquier cigüeñal o árbol de levas, ¿no? El ejemplo. Puede ser, exactamente. Vamos a hacer un cigüeñal de árbol de leva. Yo no lo quise nombrar porque por algunos chicos no lo conocen. ¿Saben lo que es? Un eje Azul. común. Perdón, Walter. Azul, el omega es la velocidad angular. Velocidad angular, perdón. La velocidad angular con que gira el eje. Y eso, realmente es dato. Tenemos como dato. R es el radio del eje. ¿Sí? Perdón, Walter, que la velocidad angular muchas veces ustedes no la tienen como un dato de radianes por segundo. O vieron que en planta, por lo general, que nos dicen es que, ¿qué nos dicen cuando algo gira? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es la unidad que nos dan? Revoluciones por minuto. Exacto, las RPM. Bueno, las RPM son la velocidad angular. ¿Se acuerdan que 2pi por n sobre 60? ¿Sí? Tengo la velocidad angular donde n justamente es las revoluciones por minuto. Las revoluciones ¿sí? por minuto. Claro. Sí, después vamos a ver un ejercicio. Creo que tienen el dato directo de lo que sería la velocidad angular. Claro. Las RPM, ¿quién me la da? Los fabricantes por lo general, Fabricante o del alguna. motor, Si hay alguna transmisión va a haber que hacer algún calculito ahí, pero no es casi inmediato, digamos, el dato de las Entonces, RPM. ahí, exacto. Bien, gracias por la pregunta. Bueno, esto es con lubricante. Acá dice sin lubricante, pero es con lubricante. ¿eh? Esto sin lubricante, sabemos qué pasa esto. Ahora, con lubricante, ¿qué pasa? Pasa esto. El eje se ubica en el centro del descanso. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo verde es el aceite que yo le puse, grasa o lubricante, etcétera. Lo que ustedes le pongan entre el asiento y el eje. Tenemos la velocidad angular, el radio que va del eje. ¿El qué es? Es el espesor de la película de lubricante, que está entre el eje y el asiento. ¿Sí? Y pasa esto, el eje. ¿Sí? La velocidad es igual a omega por R. En la superficie, ¿a dónde estaría la mayor velocidad? ¿Contra ¿cómo es? ¿El descanso o contra el eje? Contra el eje, pero no sé. ¿Estás seguro? No, contra el descanso, Walter. ¿Por qué se basan en que estaría contra el eje o contra el descanso? A ver, algún criterio como para dar la respuesta. En el eje debe estar el mayor movimiento. En el eje está el eje que le está haciendo al líquido, o al lubricante, perdón. ¿Le está dando qué? Vos lo dijiste recién. ¿Le está dando? Recién lo dijiste. Que está el mayor movimiento. Le está dando movimiento, justamente. Claro. Exacto. Y el descanso está allá, vendría a ser que nuestra fuerza, o sea, el viento acá. Y está en reposo el descanso, justamente. Claro, está quieto el descanso. Entonces ya la velocidad ya es cero. Lo que está máximo es el eje. ¿Se entiende? ¿Sí? Y es el espesor. O sea, acá es ínfimo igual. Pero bueno, yo lo tengo que tener como cálculo para que ustedes lo vean como tal. Entonces yo voy a estudiar acá. Yo tengo esta porción que está acá. Y tengo, este es el eje, ¿no? El eje de distancia A, donde gira una velocidad angular. Y los esfuerzos cortantes me actúan tangencial, ¿ven? Al eje, vendrían a estar actuando acá, que es lo que me trata de que no circule el aceite esa que va girando, o sea, donde va el eje pegando, ahí es donde ese esfuerzo cortante actúa ahí. No sé si se nota. ¿Eh? Entre la superficie del eje y el descanso hay fuerzas de roce que son las fuerzas cortantes. ¿Sí? Son estas que están acá. Bueno, esto no se toma, chicos, simplemente
da para que ustedes entiendan de qué estamos hablando para sacar el esfuerzo cortante. Entonces, yo digo que el esfuerzo cortante, ¿de dónde saco esta fórmula? ¿Qué era esto? ¿La ley de quién? La viscosidad de Newton. Exacto, la viscosidad de Newton. Bien, entonces todos los ejercicios, cuando hagamos de este estilo, aparece este amigo, la viscosidad de Newton. Sí, que es mu omega por R, que es la velocidad, la delta V, menos 0, que es del otro lado, y E. ¿E qué era? En la otra fórmula es I o T. ¿Qué es? Que habíamos visto. ¿El tiempo era? No. No. E. El espesor. El espesor. Varios libros tienen T. T no es tiempo, en este caso T es el espesor, o tienen I. ¿Sí? Nosotros lo vemos con E o con I. Mirá. ¿Ves? Ahí le pusimos E y acá está en I. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la diferencial de fuerza, esto también lo vimos, ¿se acuerdan que era el esfuerzo cortante era la fuerza sobre el área? Entonces, dejamos la fuerza, digo que el esfuerzo cortante es mu omega por R por E por diferencial de área, ¿sí? Yo voy a calcular ese angulito que tengo acá, voy a hacer un diferencial de ángulo, este pequeño angulito, no voy a calcular toda la superficie, después lo vemos para hacer el cálculo. Entonces, la diferencial de fuerza está mu por omega por R, y es A por R por diferencial del área, de ese angulito. Estoy tomando esta superficie, ¿sí? Esta superficie que está acá. Todo que está rodeando a este eje. Estoy estudiando esa porción ahora. Esto fue para que ustedes sepan. Entonces calculo la fuerza que me da entre 0 y 2pi. ¿Por qué 0 y 2pi? Porque da la vuelta de todo el eje. ¿Sí? Entonces me da que 2pi mu omega por R cuadrado por E por A. Sabemos que la potencia es la velocidad angular por el momento de la fuerza de roce, esto es para la primera parte. Si yo pongo acá 2pi por omega A, omega R al cuadrado, R al cubo, porque lo multiplico, es la potencia. Lo saco de acá. Y la potencia me da que es 2pi por mu por A, ¿qué era? ¿A qué es? El largo del eje. ¿El largo del eje de dónde? ¿De todo el eje que yo tengo o no? ¿Qué era? Y la parte que está en contacto, digamos, con el lubricante. Exactamente. Exactamente, correcto. El asiento, mi eje mide, no sé, vamos a poner 50 centímetros. Y yo tengo que mi asiento mide 10 centímetros. Mi A, ¿cuál es? 10 centímetros. ¿Se entiende? 10 centímetros mi A. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que tener que el A es 10 centímetros. Donde apoya ese lubricante, o sea, donde está el asiento que está lubricando mi eje. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está. Lo que yo les quería mostrar es acá, en esta formulita. ¿Actúa el peso? ¿Sí o no? No, no está. No está. Y en la fórmula anterior, ¿estaba el peso? Mirá. Está. Sí, porque está la fuerza. Claro, está la fuerza. Pero, o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo le pongo lubricante, lo que yo hago es que no tiene nada que ver el peso, el eje. ¿Sí? Si bien voy a poner un soporte como corresponde para que me sostenga ese eje, pero no actúa directamente en la potencia. Si yo digo que no pongo lubricante, la explicación de esto es, cuando yo no pongo la diferencia que hay entre no poner lubricante a un asiento, a un buje, o algo que está en movimiento con otra pieza, pasa estas cosas. O sea, mi potencia es mucho más grande, intervienen cosas, por ejemplo, el peso del eje, de los cuales a veces tiene influencia y no. Si yo tengo un eje que es grande y bastante pesado, o sea, va a tener influencia. ¿Qué me va a pasar? Va a pasar lo que ¿qué dijeron ustedes? Va a haber que se va a engranar, va a haber
recalentamiento, va a haber una deformación del eje, va a haber un desgaste prematuro ¿del qué? ¿Qué? ¿De qué? Del soporte, del Del material más blando. Del Claro, material más material. blando. ¿Y eso a qué me lleva? ¿A qué tengo que hacer? Un mantenimiento. Ese Sí, mantenimiento o pérdida de correctivo. energía en forma de calor. Exacto. También, Pérdida de exacto. energía en forma de calor. Me produce parada de máquina, parada de línea. No entrega al cliente desconforme. Al final, pérdida. Todo un problema, va. Todo un problema por algo que alguien que no lubricó. ¿Se entiende? ¿Me entendieron, chicos? ¿O no? El ejercicio yo se los dejo, yo lo cargo. Está cargado para que ustedes lo vean, es simplemente reemplazar una fórmula, y si quieren después lo vemos en clase, pero es para que ustedes entiendan dónde se usa y qué diferencia hay entre no poner lubricante y poner lubricante. Nada más. ¿Qué importancia tiene la lubricación y dónde se aplica la ley de viscosidad de Newton? Bueno, ¿alguna duda? Después compartir y vamos a seguir con... ¿Se ve ahí? Sí, igual. Bueno, ¿hasta ahora me siguen? Es muy pesado hablar así. No nos acostumbramos. Mejor en clase. Nos desacostumbramos ya. Sí. Todas estas propiedades, como les decía al principio, tenemos una tabla cargada ahí en el campus, ¿sí? Donde están todas estas propiedades que estamos viendo ahora, viscosidad y demás, para determinado rango de temperatura, densidad y demás, para varias sustancias, ¿sí? Que son las que vamos a ir utilizando durante el año para la resolución de problemas. Digamos, por eso muchas veces los problemas parecen que no tienen los datos suficientes, pero bueno, sabiendo que yo tengo un determinado fluido a determinada temperatura, eso me abre un paraguas de datos impresionante, ¿no? Tengo viscosidad, todas las propiedades que son inherentes a esa sustancia, ¿no? Esas tablas las van a ver, que las tenemos cargadas ahí en el campus. Bueno, Walter. vamos a... ya está, perdón que interrumpa. Los equipos ya están formados. Yo vi que estaban formados. Ahí están Profe, en yo esto. estoy sin grupo porque no conozco a nadie. Soy de la UTN FRLP, soy de La Plata, por eso no conozco a nadie de Avellaneda. Si me pueden meter en algún grupo. Y metete en el que porque vos recién mandé un quieras. mensajito y ya estaban completos. No, Donde fíjate vos veas, sí. donde veas un espacio y adentro. Mirá, Sí, yo ahí mando un mensaje con mi número y si hay falta alguien que me escriba o yo escribo. No, pero ¿entraste a la wiki donde están los grupos? No. Fíjate y anotate. En la UTN FRA virtual. Claro. Sí. Y porque ahí dice que solamente se puede hasta 5, pero me habían dicho que también se podía un sexto. Sí, yo le dije un sexto. No, pero vamos a tratar que sean 5. Vamos a tratar que sean 5. Bueno, listo, pero listo. igual, Sí, porque igual no se puede poner más de 5. Pero igual hay más grupos. Si, no sé, ahora me fijo, pero si no, si son 15 grupos, 16 grupos, lo mismo, no te preocupes por eso. ¿Sí? Pero el tema es así, a ver. que si No, yo que te veo quedes donde hay un solo. espacio de algún grupo, yo que hago clic y me agrego, así. ¿Se puede? ¿Cómo es? Y yo te diría que sí, no sé, salvo que tengan problema No. el resto de los integrantes. Claro, primero yo te Claro, ese es el recomiendo tema, yo no quiero Salvo, meterme sí, en un lugar pero donde no tenga que haber lugar. arrancá con algún grupo, ponele que esté el grupo 15, ahora no tenga integrante, no me fijé yo. Bueno, anotate primero en el grupo 15 y Bueno, ahí lo miro. Vale, gracias, profe. Dale. No, creo que están los mails de ustedes ahí. Está el mail de todos y le mandan un mail a uno y le decís, che, mirá, soy de, no sé, me vení de La Plata y no conozco a nadie y me acoplo. Si no, con nosotros, Luis. Sí, si no, lo haces con nosotros, no tengas problema. No será mucho. mucho. Bueno, no hay problema. No pasa nada. Vas a trabajar más, nada más. Bueno. Bueno, vamos a ver otras propiedades que la tensión superficial. Otro dato tabulado. Otro dato. Son todo tabulado. Simplemente acá se explica qué es cada cosa, nada más como lo usamos. ¿Sí? Pero
la tensión superficial está dada por fuerzas atractivas de cohesión, ¿sí? Cuando forma una gota, por ejemplo, una gota de agua, ahí no se desarma la gota de agua, pues eso quiere decir que tiene una tensión superficial dentro, no se deforma. Cuando a veces uno tiene una gota de agua, pincha, un alfil no se deforma hasta que después se rompe y se desparrama el agua. Eso es una membrana que cubre, que le tenemos que vencer. Esto está generalmente, ¿para qué se utiliza? Para algunos cálculos cuando usamos, por ejemplo, en capilaridad, las fuerzas que actúan, ahora vamos a ver capilaridad también, que es para qué se utiliza, depende de su naturaleza, de cada líquido tiene su tensión superficial, ¿sí? Bueno, acá yo lo que hice en un dibujito, le agregué en el dibujito, entonces una media gota de agua, cuáles son las fuerzas que actúan a tu alrededor y cuál es la fuerza que actúa que mantiene esa gota bien formada. Esta es la unidad que tiene, es Newton sobre metro, está tabulado para cada material, para cada líquido, está tabulado, están las tablas, que ustedes van a ir cuando vean la tensión superficial de un producto o de un líquido, podemos ir a la tabla y lo sacamos de tabla. Eso no, después lo vamos a ver en algún ejercicio. Las tablas ya las tienen cargadas, esas tablas las van a usar desde ahora que empezamos a hacer ejercicio hasta fin de año. ¿Sí? Hasta fin de año, cuando tengamos el último ejercicio que veamos de la materia, se va a usar también en las tablitas esas cuatro tablas que tienen, las B1, B2, B3, B4 y B5. No me acuerdo en cuál está la tensión superficial, pero están en esas tablas. Bueno, acá la tensión superficial, ven como hay un ángulo, ¿sí? La tensión superficial, un ángulo de contacto, depende del líquido también, ¿sí? Eso también está. Bueno, acá lo que quisimos mostrar es que a veces los insectos se colocan en el agua y no se hunden, por el tema de la tensión superficial, ¿sí? La tensión superficial generalmente se utiliza cuando uno va a pintar, cuando uno utiliza sectores de pintura, tiene que saber cuándo se rompe esa microgota de pintura que uno va adquiriendo, tiene que desparramarse en forma uniforme y se le agregan a las pinturas que tienen una cierta tensión superficial, que generalmente los fabricantes lo dan como dato, le agregan tensoactivos para que rompa esa gota, que es muy microscópica, para que se desparrame y la pintura se haga bien uniforme. Generalmente pasa cuando hay pinturas que se forman como pecas, como pintitas, es porque el tensoactivo que utilizaron no pudo romper a esas gotas de pintura o de gotas del líquido que están usando para pintar, entonces quedó formado ese grumo, esa gotita muy chiquita o esa peca que quedó en algunas placas que se ve cuando uno pinta. Ese es un gran defecto que tienen todos los líquidos cuando se utiliza pintura, ¿sí? No se pone el tensoactivo correspondiente para romper esa tensión superficial. Si bien el fabricante da la tensión superficial, el valor de tensión superficial de ese líquido, para que ustedes le agreguen tensoactivo, de lo cual me rompa esa gota y me la distribuya en forma uniforme. Y para eso se utiliza la tensión superficial, ¿sí? Bueno, esto también, bueno, acá sí se mueve la capilaridad. Esto se utiliza generalmente para calcular, por ejemplo, yo en una fábrica quiero saber qué presión tiene en un conducto y a veces se agrega un tubo capilar para saber qué tubo capilar. Está tabulado, está como reglamentado, tiene una regla, de los cuales sube a cierta altura, y yo sé qué tensión superficial, que puede tener, que es la tensión superficial, puede tener ese líquido, y a qué altura puede subir, y qué características tiene el líquido que va circulando a través de esa cañería. Son datos que también se puede calcular con esta formulita. ¿Que lo anotaron? Anotaron esta formulita para saber la capilaridad, ¿sí? Donde R
es el radio del capilar, o sea, el radio del tubito capilar, ¿sí? Gamma es el peso específico, coseno de θ es el ángulo de contacto que ustedes ven acá, este ángulo de contacto, que lo vimos a ver, está por acá. En el otro. Ahí está. Este es el ángulo θ, ¿sí? Bueno, y también, a ver, el ángulo, el cos, y tau es la tensión superficial, que está tabulada. ¿Sí? Esto vamos a ver, no sé si vamos a hacer un ejercicio, esta es la formulita para saber a qué altura sube, por ejemplo, con todos estos datos que yo tengo acá, por ejemplo, en la primera parte, ¿sí? ¿Qué datos tengo para un cierto líquido? A qué altura sube, con esa altura saber a qué presión está ese líquido que pasa a través de una cañería. Esto se utiliza, en algunos casos se utiliza, pero bueno, está en el programa y lo tenemos que dar. No es muy práctico, pero se utiliza. Yo una vez dije no es muy práctico, y hubo un alumno que trabajaba en uno que hacía tubos capilares. Fabricaban tubos capilares y fue como muy práctico. Yo lo fabrico, está bueno, entonces es práctico para él. No, es importante en la soldadura de estaño, que ustedes nos parezcan, para unir dos piezas, justamente ¿Saben? la distancia que se le da a esas dos piezas hace que el estaño, vieron que es una aleación, ¿no? Fluya con mayor o menor facilidad, digamos, y la de la soldadura sea de mayor o menor calidad. En eso lo he visto. Y ahí lo que vos dijiste, siempre generalmente en las soldaduras, por ejemplo, con estaño, por ejemplo, en las conexiones de canaletas, por ejemplo, que sea una planta, Exacto. generalmente se utiliza. Utilizan un líquido, no sé si usted alguna vez lo vio, que viene al techista, te pone un líquido que es el chimichurri, no sé dónde saca el chimichurri ese. El decapante. Claro, ¿qué hace? Lo que está haciendo simplemente es romper, ¿sí?, que la tensión superficial del estaño, para que fluya en forma más líquida, lo pueda soldar y pueda entrar en los recovecos que puso, que tiene la unión de la chapa. Es eso lo que está haciendo. No es que sabe que, si vos le decís, ¿qué estás haciendo? ¿Estás rompiendo la tensión superficial del No, estaño? te va a decir, te rompe la cabeza si le decís eso. Primero con el precio, después con la mano de obra. Pero bueno, ¿hay algún techista por acá? Ahí te matan ahora el otro miércoles, el otro martes te pasa. Bueno, es eso, chicos, es eso lo que está haciendo. Nada más ni nada menos. Bueno, vamos a ver acá ahora la fórmula de los gases, ¿sí? Un gas perfecto, ¿sí? Esto ustedes lo ven en termodinámica, ¿sí? Pero bueno, yo las formulitas las anotan porque vamos a ver algunos ejercicios de los cuales ustedes van a tener que anotar esa formulita que se la están anotando, que se escucha, que están anotando. Entonces, acá está la fórmula de los gases, un gas ideal, P por B, es igual a R por T, que es la constante universal, y también la otra formita es P por ρ por R por T. Este R, ese gas universal, puede ser del gas que vamos en cuestión, que también está tabulado, está todo tabulado, ¿sí? ¿Sí? Esta R la vamos a calcular, si vamos a hacer ejercicios, no vamos a usar la universal, sino vamos a usar la que es de cada gas. La R particular. La R particular de cada gas que está tabulada, ¿sí? Para que no se les complique con los moles, con el kilo de los moles, así lo calculamos así. Podemos poner P por B es igual a la otra fórmula, si la quieren anotar, la digo, P por B es igual a la masa por R por T. La otra que no pusimos acá. P por B, presión, el volumen, la masa de R por T. ¿Sí? Y acá están las unidades que, bueno, bueno, acá está el de Mario, acá está el R que habíamos hablado, ¿sí? Esto no lo vamos a usar mucho, simplemente para que lo tengan. Y acá está la constante, los calores específicos, presión constante, y los calores específicos, volumen constante más R, esta es otra formita, que ni se la puse en verde porque no la vamos a usar, pero si la quieren tener, bueno, acá dice la definición de cada uno. Son todos datos termodinámicos en realidad. Sí, en realidad son todos datos termodinámicos, y lo que viene ahora es el primer principio, primera ley de la termodinámica, ¿sí? La energía interna más el calor. Esto
lo vamos a ver la semana que viene, porque no, esta semana no lo quiero terminar acá, porque quiero hacer algunos ejercicios antes que esto. Así que bueno, yo lo voy a terminar acá, porque si no es muy pesado hablar tanto. Y esto lo que me explica es cómo llego a este primer principio, que el calor es la energía interna más el trabajo. El trabajo que me produce el movimiento del pistón, o si yo tengo algo acá que me mueve en este gato acá. Pero después lo explicamos eso la semana que viene. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo fui muy rápido, porque esto es un repaso. Son fórmulas nada más que no tienen sentido alguno de desarrollo matemático. No hay ningún desarrollo matemático, simplemente alguna explicación. Si alguno tiene una duda, está en el apunte, y lo que le recalqué yo son las preguntitas seguramente del parcialito, así que no hay gran cosa. Y ¿alguna pregunta? Yo la semana que viene vamos a hacer, es virtual, ¿no? ¿Luis también? Sí. Sí. Y va a ser virtual. Yo le mandamos un mail igual por las dudas, pero bueno, vamos a hacer ejercicio, les voy a dar una actividad, les voy a dar así, ustedes la van haciendo, lo que sé, vamos a aplicar toda la formulita que estuvimos viendo hoy. La formulita que nosotros vimos. Yo les voy a dar la actividad y bueno, vamos a ir llamando por grupo y cada grupo va a presentar, bueno, yo hice este ejercicio, yo hice el otro, yo no hice nada y me gustaría, lo hice, pero me parece que está mal y está perfecto y lo vamos a hacer, porque es aplicar las formulitas que vimos recién. ¿Ustedes la anotaron? Esas formulitas que vieron, que las leí que estaban en verde, las vamos a usar ahora. Si bien está en la actividad, el primer ejercicio que nosotros vimos acá, lo que mostramos ahí para un eje que está con lubricante y sin lubricante, ese es el ejercicio 1 de la actividad, pero después están ahí 5 o 6 ejercicios que pusimos que me gustaría que si lo pueden hacer. Si no lo pueden hacer, no importa, pero por lo menos intentarlo. ¿Alguna pregunta? Escucho, chicos, escucho. Ahora que están todos. Sí, Diego. Sí, a mí me quedó una duda duda en realidad, al tema del ejemplo de con o sin lubricación. Sí. En el ejemplo de con lubricación, el único término que está en el denominador es el E, que es el espesor de lo que sería la película. O sea, quiere decir que cuanto más grande el espesor, disminuye la potencia, porque es el único, el único elemento que está abajo, es E. ¿Es así, es correcto? Sí, porque vos alcanzas una... Exacto, que es correcto. Pensá que vos tenés una... Igual... Lo que pasa es que es difícil a veces conformarla a la película gruesa, ¿no? Pero sería lo ideal. Sí, claro. Estamos hablando ahí de películas muy finitas. Vos no podés de películas muy finitas. Vos fijate cuál es el huevo que hay entre un cojinete y un eje. ¿Cuál es el huevo? Un centésimo. Claro, sí, estamos hablando de medidas muy chicas, ¿verdad? Muy chicas, sí, muy chicas. Si vos me decís ahora, no, ¿cómo es? Si pones disminuyo la potencia, claro, pongo que mi soporte mide de diámetro interior 100 y hago un eje de 90, tenés 10 milímetros de espesor. Ningún espesor de aceite lubricante, por más pesado que sea, no te va a bancar. Va a formar esa película. Claro, no tenés forma de mantener un espesor constante tan grande. Exacto, con esas dimensiones. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, está perfecto. Sí, está perfecto. Sí, está clarísimo, listo, sí, era eso. Pero viste que damos el ejemplo que vos lo ves en el dibujo, sí, yo lo ubico en el medio, pero vos fijate que si vos vas a entrar, el hueco que hay entre un eje y su asiento es centésima. Si vos vas a es una centésima. Y lo que se logra acá es que haya lubricante, no que no haya. El tema es cuando se seca. Esa pequeña centésima se apoya y ahí es lo que me produce calor. Yo lo tengo que lograr que no me produzca ni calor ni que actúe la fuerza de roce directamente del material, sí que me actúe la fuerza de roce del lubricante y no del material en sí. Porque ahí es donde vos tenés problemas de
asiento, de lo que dijeron ustedes, bien dicho, lo que dijeron ustedes del material, de la deformación, del calor, etc. ¿Sí? ¿Está claro, Diego? Sí, sí, clarísimo, sí, sí. Bueno, bien. ¿Alguno más? Sí. ¿Tiene alguna pregunta? Las preguntas que hizo Diego son preguntas de parcialito, ¿no? Me parece que lo tiene ahí en la mano. Diego. Sí. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó claro? Después le vamos a pasar la nota a los parcialitos, vamos a ver la nota. Claro que no se vea, porque siempre se vio. Sí, no, pero a lo mejor no quedó configurado cuando armamos el parcial, no te vamos a poner. En el campo. Después se lo ponemos. Todos pudieron entrar al campus, todos pudieron hacer el parcialito, todos tienen algún compañero o alguien que diga, che, mirá, sabes que yo no pude entrar. Los chicos que tenían problemas el otro día ya lo pudieron solucionar, entraron que por el celular o por la computadora, no sé qué hablaban los chicos el otro día. Todos pudieron entrar. Si hay algo que no puede entrar, me avisan. Urgente, chicos, no esperemos hasta último momento, no, o sea que el parcial no lo puedo hacer porque todavía no puedo entrar al campo. Entonces,